Buenas tardes, ahora estamos acá en la Plaza Mayor de la ciudad de Antigua Guatemala para poder ver un poco de lo más importante de la arquitectura de Antigua, que es las fuentes que tiene en varios lugares. La más importante de estas es la Fuente de las Sirenas, o conocida también como la Fuente de Conde de la Gomera. Eh, a un costado de la Plaza Mayor se encuentra el Real Palacio de los Capitanes Generales, que fue inaugurado en 1764, de este lado. Y del otro lado, ese es uno de los atractivos que también vamos a visitar más adelante. La información más antigua sobre la construcción de la fuente en la Plaza Mayor se remonta al año 1580, fecha en que el Cabildo acuerda la construcción de la fuente en el lugar de la Plaza Mayor. Eh, Me pregunta qué quiere decir cabildo. Cabildo es otro nombre que se conoce a las corporaciones municipales, integradas por alcalde, concejales, síndicos y encargados de la administración y gobierno del municipio. Eh, en esta primera fuente no se cuenta con mayor información sobre ella. Sin embargo, en el año 1614 la Real Audiencia autoriza al ayuntamiento para construir una pila en la Plaza Mayor, la cual supongo se refiere a la misma que se construyó en finales de 1580. Debido a que en entonces el capitán general era don Antonio Peraza Ayala y Rojas, cuarto conde de La Gomera, a esa fuente se le conoce hasta esta fecha, se le conoce en esa fecha como el nombre de las fuentes del conde de La Gomera. La Gomera, ¿por qué se le conoce como el conde de La Gomera? Porque los antepasados de don Antonio Peraza habían participado en la conquista de las Islas Canarias, y una de las islas recibe el nombre específico de La Gomera. La Gomera fue la que se le dio a esta familia y pertenece a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y es la capital de San Sebastián de La Gomera, su capital. Como les estaba explicando, el conde de La Gomera desempeñó el cargo de capitán general de Santiago de Guatemala durante el tiempo de 1611 hasta 1627, fecha en que desaparece de la historia de Guatemala. Durante el tiempo que representó a Guatemala en la corona de España, fundó en la costa sur un pueblo que todavía se conoce como La Gomera, en donde era un pueblo, una villa de mestizos y mulatos, que todavía tiene la categoría de municipio. Creo que es muy importante aclarar que la fuente que se conoció como la del Conde de La Gomera no se encontraba en el centro de la plaza, sino que se encontraba totalmente en otro lugar al que nos estamos refiriendo. La fuente del Conde de La Gomera se ubicaba allá en el ángulo sur poniente de la Plaza Mayor, frente al portal de las Panaderas. No aparecía en ella ningún elemento ornamental como las sirenas. En 1616 el ayuntamiento autoriza que la piedra de esta antigua fuente pueda ser utilizada en los trabajos de construcción de la catedral, del otro lado que está aquí del otro lado. El dato importante sucede a mediados de 1738, el cual aparece en el libro de actas del Cabildo, en el que se puede leer que en el mes de mayo de ese año el Cabildo acuerda que se cambie de lugar la pila y se coloque en el centro de la Plaza Mayor. Se supone que dicha fuente fue construida por el maestro mayor de obras Diego de Porres, quien supuestamente la terminó y entregó a finales de 1739. Por muchas características parecidas con la fuente de Neptuno en la ciudad de Boloña, se supone que Diego de Porres se inspiró en dicha fuente para elaborar el diseño y posterior ejecución de su bella fuente en la Plaza Mayor del entonces Santiago de Guatemala. La fuente de las sirenas tiene 4 sirenas a los lados, como pueden ver. De sus pechos, como podemos ver, salen chorros de agua. Las sirenas están colocadas a los lados de la base, de la cual surge una columna que termina en una taza sobre la que se encuentra una base más pequeña. Todos estos elementos, base, columna y taza, fueron construidos en el centro del estanque. Esta a finales es un ejemplo de la escultura antigüeña muy especial, ya que es un tema profano y realizado en piedra, material muy poco utilizado
por los escultores e ingenieros antigüeños, que preferían realizar sus trabajos en maderas finas como cedro y caoba y modelar bajos y medianos relieves en estuco adosado a muros, siempre sobre temas religiosos. A principios de este siglo, siendo jefe político de Zacatepeques, el general Enrique Hausler se dispuso a cambiarlo de lugar para construir un kiosco en el centro de la Plaza Mayor. Para realizar estos trabajos se destrozó la parte superior de la fuente, decapitando a las sirenas para poder poner sobre ellas dicha construcción. En 1936 el coronel Carlos Cipriani, en el mismo cargo del anterior, decidió restaurar la fuente, quitando desde luego el kiosco y encomendando la tarea de quitar el kiosco y reconstruir la fuente a Óscar González Goyri, quien tomó como modelo las sirenas originales, y las sirenas originales se encuentran actualmente en el Museo de Armas de Santiago. Este monumento de piedra ha sido no solamente surtidor de agua para saciar la sed de viajeros de todos los puntos cardinales que acudían por diferentes motivos, a la que fue capital de la Capitanía General de Centroamérica durante poco más de 230 años, sino también fue fuente de mitos y leyendas, tales como las que relata don Antonio Peraza Ayala, cuarto conde de La Gomera. Era descendiente de don Hernán Peraza, primer conde de La Gomera, quien aproximadamente para el año 1490 después de Cristo había participado en la invasión y conquista de las Islas Canarias. Don Hernán rápidamente se introdujo en la isla el cultivo de la caña de azúcar, favoreciendo la llegada de aventureros de todas partes del mundo y realizando un mestizaje en la isla. Un día de tantos, mientras don Hernán recorría la isla, se encontró con Rufina, una mujer nativa de la isla, descendiente del último gobernante canario y mujer de elegante porte e inigualable belleza. En esa ocasión, don Hernán encontró a Rufina en medio de la soledad de la isla, cerca de una pequeña ermita construida por unos misioneros españoles. Antes de la conquista, al ver la belleza de Rufina, el conde quedó fuertemente impresionado y, siendo hombre acostumbrado a la crueldad y todo tipo de desmanes, sin decir palabra la arrastró hacia el interior de la ermita, donde le rasgó sus vestiduras violentamente, dejándola desnuda, y a continuación la violó. Y luego la dejó ahí abandonada y continuó con su vida y su camino, olvidando el incidente. Pasaron muchos años y el conde envejeció, pero nunca perdió las mañas. Y en cierta ocasión conoció a una joven doncella que apenas tenía 17 años, pero la encandilaba su belleza. Se enamoró perdidamente de ella, convirtiéndola en concubina, sin tener la más remota idea de que dicha doncella era el fruto de la violación que había sufrido Rufina, por lo tanto era su propia hija. Me pregunta si la caña proviene de las Islas Canarias. No, la caña de azúcar es originaria de Nueva Guinea, es la segunda isla más grande del mundo, con aproximadamente 785.000 kilómetros cuadrados. Eso quiere decir 4 veces más que Guatemala. Y está ubicada al norte de Australia. Papúa es otro nombre con el que se conoce, Papúa Nueva Guinea. De Nueva Guinea fue llevada la caña de azúcar por aventureros, navegantes y comerciantes a muchas partes del mundo, y como les comentaba, en los años 1490 en adelante se introdujo en las Islas Canarias, donde pasó de otras islas rápidamente, llegando a México en 1520 aproximadamente, y los dominicos lo introdujeron en Guatemala más o menos en el año 1560, concretamente en el Valle de San Jerónimo, en el departamento de la Vega de Verapaz. Hay otras leyendas que cuentan que las sirenas de la fuente representan a las hijas de un rey que al llegar a la adolescencia se dedicaron a conceder sus favores a cualquiera que se los pidiera, quedando embarazadas, y quienes al dar a luz no quisieron amamantar a sus hijos, por lo que el rey les ordenó que las amarraran a un palo y a un tronco en el centro de un nacimiento de agua, donde murieron de sed y hambre. Bueno, ahora nos dirigimos a la parte sur de la Plaza Mayor para interpretar la fachada del Palacio de los Capitanes Generales. Aquí en esta, permítanme contarles acerca de la biodiversidad de la región. Hay un árbol que representa mucho a los antigüeños, y es el árbol que se llama esquisuchi.
Su nombre científico es Borrenia guanita. El esquizúchil es un árbol, o el árbol del hermano Pedro, llamado así porque el hermano Pedro sembró un árbol de estos y es un frondoso árbol con flores aromáticas que puede llegar a vivir muchísimos años. Es posible que pasara desapercibido ante tantos otros árboles. La fama que viene del sembrado por el santo hermano Pedro de Betancourt en el año de 1657, el 19 de marzo, en el Jardín del Calvario, en Antigua. Es decir, que actualmente tiene más de 362 años. A sus flores y hojas se les atribuye efectos curativos de diversas dolencias, por lo cual los visitantes la recogen para preparar infusiones utilizadas de manera tradicional y popular en el tratamiento de afecciones de las vías respiratorias, infecciones gastrointestinales, quemaduras, enfermedades cardíacas y hasta para desaparecer cataratas. En la época contemporánea se ha estudiado que en la antigua Guatemala y pueblos vecinos se utiliza para calmar dolores como sedante y relajante, para enfermedades cardíacas como la taquicardia y afecciones de las vías respiratorias, infecciones gastrointestinales y para problemas de presión arterial. Su uso sedante también se conoce en Baja de la Paz, la ciudad capital y Escuintla y Chiquimula. Sin embargo, a pesar de esta virtud, el árbol no ha podido ser reproducido. El árbol que está sembrado en el Calvario por el hermano Pedro no ha podido ser reproducido, con lo cual el misterio aumenta alrededor de este. Guillermo Chiquitó, quien tiene 10 años de trabajar en el Calvario, cuenta que no han podido sacar hijos de este árbol. Una vez se trató por medio de vástagos, pero ninguno pegó. En algunos lugares en Antigua Guatemala existen unos ejemplares que fueron reproducidos, pero este árbol es de otro árbol de esquizúchil. Uno de los responsables que los reprodujo es el doctor Miguel Torres, químico, biólogo y microbiólogo, además de estudiante avanzado de historia, que lleva más de 15 años de investigar este árbol. En sus estudios recoge la creencia de que el árbol fue empleado por los españoles para atraer a los indígenas a lugares específicos de Guatemala y lo consideran casi un árbol, ya que lo consideran un árbol sagrado por la variedad de propiedades medicinales que tiene. En las plazas de San Miguel Escobar, San Pedro Las Huertas, San Juan del Obispo, Esquipulas y Chiquimula hay esquizúchiles. El esquizúchil del Calvario, la idea del hermano Pedro de sembrar el esquizúchil del Calvario fue proveer a su digamos, a su cuarto de medicina de este árbol, para poder tener un poco de medicina tradicional que ya los indígenas utilizaban. Después de la tragedia ocasionada por un enorme deslave del volcán Junampú, o el volcán de agua conocido ahora, se destruyó completamente el segundo asentamiento de la ciudad de Santiago de Guatemala, en el Valle de Almolonga, concretamente en donde se ubica la aldea de San Miguel Escobar. Las autoridades, encabezadas por el obispo Marroquín y Francisco de la Cueva, decidieron trasladar la capital del lugar supuestamente más seguro, y después de mucho pensarlo y discutirlo, la trasladaron al Valle de Panchoy, donde actualmente se encuentra la antigua Guatemala. Dicho traslado se oficializó el día 10 de marzo de 1543. Ahí fue construido el primer palacio del siglo XVI, que originalmente se le asignó al obispo Francisco Marroquín un terreno, el cual él vendió para que en 1549 era el único edificio modesto, techado de teja de barro y con algunas paredes de adobe, pues en la época todavía no habían personas capacitadas para construir grandes edificios. En este lugar funcionaban la Caja Real, la cárcel, el batallón de dragones para resguardar el orden, la sala de armas y la casa de habitación del presidente, oidores y demás personal administrativo, caballerizas, huertas y bodegas. Me pregunta qué quiere decir lo de los dragones. Durante la época colonial se formaron en Guatemala batallones de soldados que reciben el nombre de dragones, cuyo oficio era servir como guardianes de las casas reales. Este tipo de organización
militar se mantuvo durante toda la colonia. Los constantes terremotos y temblores en la región continuaban provocando daños en casi todos los edificios de la ciudad. El Real Palacio, por ser más bien un conjunto de edificaciones y no solo un edificio, fue especialmente víctima de estos daños. En 1650 aproximadamente se llevaron grandes modificaciones en el Real Palacio que mejoraron la calidad de la construcción y cambiaron su apariencia, sobre todo en la fachada que daba a la Plaza Mayor, aquí donde estamos. Hasta entonces la sección norte había estado dividida en tres partes. La primera parte se llamaba el Palacio Grande, la que abarcaba casi la mitad del frente y que correspondía a la Real Audiencia, el centro de sala de armas y la capilla, y en el último tercio a la cárcel. La Real Audiencia quiere decir que fue el tribunal más alto de justicia, no solo en Guatemala, sino en muchas partes de América española. Su autoridad era muy grande y ya que no solamente resolvía casos de carácter civil, sino también de criminales, y hasta imponía su autoridad a problemas en que se vieran involucradas las autoridades religiosas. Durante la época colonial, especialmente de 1650 hasta 1773, este edificio funcionó como sede del gobierno de la Capitanía General de Centroamérica y la Real Audiencia. En el mes de septiembre de 1717, un gran terremoto provocó grandes daños en la mayor parte de los edificios de la ciudad de Santiago, entre ellos el Real Palacio. Las reparaciones que le confiaron al maestro mayor de obras, Diego de Porres, quien finalizó las reparaciones en 1720, y posteriormente en 1731 él mismo construyó en la parte superior surponiente del palacio la Casa de la Moneda. El 4 de enero de 1751 se produjo otro tremendo terremoto que produjo severos daños al Real Palacio, lo que hizo necesario cerrar la cárcel y otras dependencias. Ante tan graves daños, en 1755 el presidente de la Real Audiencia solicitó una reforma total del edificio, lo cual concluyó 9 años después, en 1764. Después el edificio cambió completamente de aspecto y está como actualmente lo conocemos hoy, con dos arcadas superpuestas de 25 arcos cada una en su fachada norte, complementada con los dos arcos, uno hacia el oriente y otro hacia el poniente. En el centro de la fachada norte aparece el escudo labrado de piedra con el nombre del monarca español Carlos III, que fue gobernante de España, y todos sus dominios en la época de la finalización de la reconstrucción del Palacio Nacional, del Real Palacio. En la parte oriental de la fachada aparece una lápida con letras casi borradas, donde están los nombres del capitán general don Alonso Fernández de Heredia y del ingeniero Luis Díaz Navarro, en el año 1764. Al lado poniente aparece el escudo de la ciudad de Guatemala, colocado posteriormente. Vamos a hablar un poco también de la fauna que está en este lugar. Uno de los animales que más apreciamos en este lugar es un pájaro, un ave, el gorrión común, que podemos destacar que se observa en las plazas de todas estas áreas. El gorrión o house sparrow, cuyo nombre científico es Passer domesticus, es una especie adaptada al ambiente urbano, hasta el punto de que el pájaro es el más común y conocido en todas las áreas urbanas. Es originario de Asia y del norte de África, pero actualmente se encuentra distribuido en zonas urbanas de todas las partes templadas del mundo, pues ha sido introducido por el ser humano en el resto de los continentes, a excepción de la Antártica. 100 ejemplares procedentes de Inglaterra se soltaron en Brooklyn, Nueva York, en el año 1851, y esta medida surgió en otras ciudades en Estados Unidos, de donde se dispersaron a través de todo el continente y no siempre están presentes en todos los lugares. El gorrión común
Es alrededor de... Ya.